Hola a todos. Al llegar a la tercera edad, muchos de nosotros pensamos en vivir cerca de nuestros hijos para recibir cuidados y evitar la soledad. Sin embargo, a veces esta decisión trae desafíos inesperados tanto para los padres como para los hijos. En la vida diaria, aunque los hijos sean amorosos y atentos, las pequeñas diferencias y hábitos diversos pueden convertirse en causas de conflictos. Las personas mayores, como dice el dicho, cada dedo de la mano es de diferente longitud, tienden a pensar que deberían vivir con el hijo más cariñoso. Pero, en la práctica, convivir a largo plazo puede crear presiones invisibles. Los hijos tienen su propio trabajo y su vida independiente. Compartir el día a día puede revelar tensiones y diferencias en las maneras de vivir, lo cual puede generar situaciones incómodas para ambas partes. Una nueva opción que han adoptado muchas personas mayores en México es vivir de manera independiente pero cerca de sus hijos. Este enfoque les permite mantener su propio espacio personal, mientras pueden recibir atención cuando lo necesiten, sin que sus hijos sientan que es una obligación. Esta manera no solo preserva el amor familiar, sino que también ayuda a padres e hijos a mantener una relación cercana, respetuosa y sin presiones innecesarias. La experiencia muestra que una pequeña distancia, a veces, hace que cada visita y reunión sean más significativas y fortalezcan los lazos familiares. Isabela es una madre que ha dedicado toda su vida al trabajo en el campo, sacrificándose por sus hijos. En su juventud, las dificultades económicas obligaron a ella y a su esposo a abandonar sus estudios, casarse temprano y formar una familia. Ambos trabajaron arduamente, esperando que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Afortunadamente, sus hijos fueron estudiosos, respetuosos y recibieron becas que les permitieron graduarse y conseguir empleos estables en la ciudad. La vida en la ciudad es absorbente y agitada, por lo que los hijos de Isabela rara vez regresan a visitarla. Ella y su esposo siguen cuidando de sí mismos, trabajando y viviendo sin querer ser una carga para sus hijos. En cada ocasión especial o festiva, el hogar se llena de alegría cuando los hijos y nietos regresan. Sin embargo, estas visitas se han vuelto menos frecuentes. Los hijos dicen estar ocupados, o a veces prefieren ir de viaje con amigos. Isabela siempre se consuela pensando que mientras sus hijos estén sanos y felices, ella estará bien. Pero no puede evitar sentir dolor cuando, en algunas visitas a la ciudad para cuidar a sus nietos, una palabra descuidada de su nuera la hace recoger sus cosas en silencio y regresar a su hogar en el campo. Quizás para Isabela, lo que más anhela no es apoyo material, sino esos momentos de cercanía. Una llamada, un poco de tiempo de sus hijos, algo que le dé calor a su corazón en la vejez. Cuando su hijo se casó y su hija también encontró la estabilidad en su matrimonio, Juana sintió que había cumplido plenamente con su papel de madre. Luego, cuando su nuera quedó embarazada de su primer nieto, Juana no pudo evitar preocuparse por sus hijos. Al acercarse la fecha de nacimiento, su hijo la llamó por teléfono, con una voz llena de inquietud. «Mamá, ¿podrías organizarte para venir pronto? Faltan pocos días para el parto y realmente no tengo experiencia cuidando de mi esposa después de que dé a luz. Ella también necesita a alguien a su lado y su mamá falleció hace mucho. No sé qué hacer». Con el corazón lleno de amor por su hijo, Juana arregló los asuntos de la casa y tomó el primer autobús a la ciudad. Al llegar, su hijo estaba en el trabajo y su nuera fue a recibirla. La nuera la saludó de manera cordial, sin ser ni muy efusiva ni distante. Durante la conversación, su nuera comentó: «Él se preocupa demasiado, mamá. Hoy en día es diferente, ya que con dinero se puede contratar a alguien para que cuide tanto a la madre como al bebé en el hospital. No es necesario molestar a usted para que venga hasta aquí». Juana escuchó en silencio, sintiendo una leve tristeza en su corazón. Entendía que no siempre podía expresar mucho, pero su amor y sacrificio por sus hijos seguían siendo constantes y sinceros, deseando siempre que tuvieran una vida tranquila y feliz. Desde que Carmen se convirtió en mi nuera, solo ha visitado nuestra casa unas pocas veces. Una vez fue después de la boda, cuando mi hijo estaba gravemente enfermo, y la otra fue durante las celebraciones de Año Nuevo. Por eso, no hemos tenido muchas oportunidades para acercarnos o entendernos realmente. En una ocasión, le dije a Carmen: «Si piensas que cuidarte es una molestia, eso significa que aún no me consideras como tu madre». Al escuchar esto, mi nuera guardó silencio y cambió de tema. Afortunadamente,
Carmen dio a luz a un niño saludable y hermoso. Durante los primeros días después del parto, mientras sus heridas aún dolían, la ayudé en todo lo que pude. Me quedaba cuidando al bebé toda la noche mientras su leche materna aún no bajaba, y le preparaba la leche de fórmula para que pudiera descansar y recuperar fuerzas. Aunque soy de campo, no soy anticuada. Cada vez que cuidaba del bebé, siempre consultaba a mi nuera, porque entiendo que cada generación tiene sus propias ideas sobre la crianza. Carmen es la madre, y siempre quise que todo fuera bien, evitando conflictos innecesarios. Después de unos días, Carmen ya caminaba ágilmente y empezó a hacer todo por sí misma. Cocinar, cuidar del bebé, consolarlo y lavar los biberones. Le aconsejé que descansara y cuidara su salud después del parto, pero ella solo respondió: «Ahora la ciencia ha avanzado mucho, mamá. No es necesario cuidarse tanto como en su época. Cuidarse demasiado podría hasta causar enfermedades». Escuché en silencio. Sé que cada generación tiene sus propias ideas, pero aún así, no puedo evitar preocuparme por su salud. Anoche, ya entrada la madrugada, pasé casualmente por la habitación de mi hijo y escuché que él y su esposa estaban discutiendo. La voz de Carmen, mi nuera, sonaba claramente molesta. «Te lo dije, que contratemos a alguien para ayudar, y tú no aceptaste, insististe en traer a tu mamá. Ella vive en el campo, su forma de ver y hacer las cosas es diferente a la mía. No me siento cómoda teniendo que pedirle ayuda para todo, y encima me pregunta como si yo fuera una niña». Continuó diciendo: «Prefiero contratar a alguien y pagar que pasar por esto». Ambos continuaron discutiendo, sus voces subiendo de tono hasta el punto de que el bebé se despertó y comenzó a llorar. Pensé en abrir la puerta y entrar, pero luego me detuve, dudando, y decidí no hacerlo. Esa noche no pude dormir. Empecé a entender que, aunque Carmen no mostraba un desacuerdo evidente, en el fondo no le agradaba convivir con su suegra. Pensé para mí misma: si mis hijos me necesitan, estoy dispuesta a quedarme el tiempo que sea necesario. Pero en este caso, Carmen no necesita mi ayuda. Y en casa, mi esposo está solo, teniendo que arreglárselas con la comida y todo. Como hombre, vivir solo puede ser muy complicado. Además, cuando la suegra y la nuera viven juntas por mucho tiempo, aunque no haya problemas serios, siempre pueden surgir cosas que incomoden a ambas. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano, preparé mi equipaje y les hice el desayuno a mis hijos. Al mirar a mi nuera, noté que tenía los ojos hinchados, quizás de haber llorado después de la discusión de la noche anterior. Mi hijo también estaba en silencio, comiendo sin la alegría de otros días. Con suavidad les dije: «Anoche escuché que discutieron, y eso me entristece mucho. Vine aquí para apoyarlos, no para causar problemas entre ustedes. Si no están cómodos, me volveré a casa. Sinceramente, yo tampoco me siento completamente a gusto aquí. Para alguien de mi edad, no hay lugar como nuestro propio hogar, como nuestro pueblo. Además, allá, su papá está solo, y arreglárselas con todo no es fácil». Al escucharme, mi hijo me miró y dijo: «Mi esposa aún es joven, y a veces no mide bien sus palabras. Le pido que no se moleste, mamá. Quédese unos días más y ayúdenos con el bebé, al menos hasta que cumpla el primer mes». Mi nuera se quedó en silencio, sin mostrar ninguna reacción. Intenté hablar con calma y le dije: «Veo que mi nuera ya está recuperada y puede encargarse de todo. Más adelante, si necesitan, pueden contratar a alguien para ayudar. Cuando el bebé esté más grande, llévenlo a visitarnos al pueblo para que su abuelo pueda conocer a su primer nieto». Cuando estaba en el autobús, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi nuera. En el mensaje, ella escribió: «Perdóneme, mamá. Usted se ha esforzado mucho por nosotros, y yo, en cambio, he actuado de manera torpe. Si he dicho o hecho algo inadecuado, le pido su comprensión y su perdón. Cuando el pequeño Vi esté un poco más fuerte, nosotros lo llevaremos al pueblo para que visite a sus abuelos». Al leer el mensaje, sentí como mi corazón se aligeraba. Suegra y nuera, si es posible, lo mejor es no vivir juntas. De vez en cuando, los abuelos pueden ir a visitar a sus nietos cuando tengan tiempo, y cuando los hijos estén libres, pueden llevar a los niños al pueblo para que todos puedan tener su propio espacio. El río tiene su propio flujo, el mar tiene su propia alegría. Cada uno viviendo felizmente, sin resentimientos, eso ya es una bendición. Distinguidos oyentes, en los países occidentales,
Los padres generalmente solo se hacen responsables de sus hijos hasta que cumplen 18 años. Luego, los jóvenes suelen independizarse, mudarse y hacerse cargo de sus finanzas y asuntos personales. Muchos alquilan una casa o trabajan para ahorrar y así pedir un préstamo para su propia vivienda que ellos mismos pagarán. Los padres, en ese momento, realmente tienen tiempo para viajar, cuidarse y hacer las cosas que aman, disfrutando plenamente de su mediana edad y su vejez. En la cultura mexicana, los padres suelen cuidar y proteger a sus hijos hasta que alcanzan la madurez, y aun cuando estos ya han formado sus propias familias, los padres sienten la responsabilidad de apoyarlos en todos los aspectos, desde lo financiero hasta el trabajo o los estudios. En México, no es raro que los padres, incluso en edad de jubilación, continúen preocupándose por sus hijos, cuidando de las nueras, los yernos y de los nietos. Esta situación, en ocasiones, hace que los hijos se acostumbren a depender de ellos, faltándoles autonomía, aún siendo adultos. La convivencia también puede traer desafíos sutiles. Vivir en armonía con los propios hijos puede ser sencillo, pero hacerlo con los yernos o nueras es diferente, ya que las diferencias en estilo de vida o pensamientos pueden generar conflictos. Lo que más preocupa a los padres no es la falta de cariño de sus hijos, sino la influencia de la nuera o el yerno en la dinámica familiar. Estos conflictos, una vez que surgen, son difíciles de resolver completamente y a veces hacen que el ambiente familiar se torne tenso. Por ello, para los padres mayores, aunque saben que sus hijos los aman y respetan, la opción de visitarlos por periodos cortos suele ser más razonable. Vivir separados pero cerca permite que todos estén ahí cuando se necesiten, sin demasiados roces en la vida diaria. Mantener una distancia adecuada es la manera de lograr la armonía familiar, y por esa razón, nadie querría que los conflictos se acumulen y dañen los lazos de cariño entre sus seres queridos, ¿verdad? El mayor arrepentimiento de mi vida es haber vendido mi casa para seguir a mis hijos a la ciudad, confiesa don Miguel Álvarez, de 69 años, originario de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, México. Cuando él y su esposa decidieron vender su casa de toda la vida para mudarse a la capital y vivir con sus hijos, ambos eran maestros de secundaria en Oaxaca. Don Miguel tiene 2 hijos, ambos estudiaron en la universidad en la Ciudad de México, y tras graduarse, decidieron quedarse allí para construir su futuro, sin regresar al pueblo junto a sus padres. Al terminar sus estudios, sus hijos lograron encontrar empleos estables, pero con un ingreso apenas suficiente para vivir en una ciudad tan cara como la capital. Hace casi 10 años, cuando don Miguel y su esposa se jubilaron, habían ahorrado unos cuantos cientos de miles de pesos, con la idea de utilizar esos ahorros para su vejez o para apoyar a sus hijos en el futuro. Sin embargo, al ver que sus hijos vivían en un lugar alquilado, estrecho y costoso, don Miguel discutió con su esposa la posibilidad de destinar esos ahorros para que sus hijos pudieran comprar un pequeño terreno en las afueras de la Ciudad de México, con la esperanza de que tuvieran un lugar propio y no tuvieran que alquilar eternamente. En ese momento, los precios de los terrenos en la Ciudad de México estaban aumentando rápidamente, pero aún así, decidieron invertir todos sus ahorros en un terreno de 40 metros cuadrados, donde construyeron una pequeña casa. Cuando su hijo mayor se casó, don Miguel y su esposa sintieron alivio al saber que sus hijos no tendrían que preocuparse por la vivienda. Sin embargo, con el tiempo, dejar atrás la vida sencilla de su pueblo para seguir a sus hijos a la ciudad ha dejado a don Miguel y su esposa con una sensación de vacío y, en gran medida, de nostalgia. Cuando llegó el momento en que su segundo hijo se casó, don Miguel y su esposa ya no tenían nada más que ofrecer, excepto el único terreno en las afueras de la Ciudad de México, a más de 10 kilómetros del centro. Sus hijos se quejaban de que el lugar estaba demasiado lejos y que nadie quería vivir allí, y si lo vendían, perderían casi la mitad del valor del terreno. Así que, los padres decidieron conservarlo, pensando en dejarles algún patrimonio a sus hijos en el futuro. Sin embargo, con el nacimiento de los nietos y el trabajo inestable de sus hijos, cuyos ingresos no alcanzaban para pagar la renta, los abuelos terminaron viviendo separados en alquileres diferentes, cuidando de los nietos. Don Miguel cuidaba de un nieto en una colonia lejana, mientras que su esposa cuidaba de otro en otra colonia de la Ciudad de México. Como resultado, se encontraban solo una vez al mes. La vida en renta resultó ser incómoda, así que sus hijos finalmente sugirieron que vendieran la casa en Oaxaca para mudarse todos a la capital
y así poder cuidarse mutuamente. Pero como sus hijos trabajaban en lugares alejados y ninguno deseaba vivir con los padres, don Miguel y su esposa decidieron vender la casa en el pueblo por 1.400.000 pesos, junto con el terreno en las afueras. Con ese dinero, ayudaron a cada uno de sus hijos a adquirir un departamento a crédito. Aunque don Miguel y su esposa se alegraron al ver que sus hijos ahora tenían un lugar donde vivir, esa felicidad fue breve. Pronto presenciaron discusiones entre sus hijos sobre quién se haría cargo de cuidar a sus padres, además de los conflictos entre las nueras, que no eran menores que los problemas típicos entre suegra y nuera. Al final, don Miguel y su esposa decidieron vivir con su hijo mayor, ya que su departamento era más amplio y tenía 2 habitaciones. Sin embargo, en el pequeño departamento de 70 metros cuadrados, don Miguel siempre se sentía atrapado, resignado a vivir según donde los hijos deciden, ahí se quedan los padres. La tristeza pesó aún más sobre don Miguel después de la muerte de su esposa. Se sentía más solo que nunca, y lo que más le dolía era que, hace 4 años, su esposa enfermó de cáncer de pulmón, pero cuando falleció, no pudo cerrar los ojos en su hogar familiar. Sus últimos días en la ciudad fueron realmente difíciles. Aunque el hospital estaba cerca, casi ningún familiar del pueblo pudo venir a visitarla. Su esposa yacía en la cama del hospital, a menudo dándose vuelta hacia la pared y susurrando que solo deseaba regresar a su hogar. Los familiares en el pueblo, aunque deseaban visitarla, se sentían incómodos por el espacio reducido de la ciudad y no querían incomodar a los nietos, por lo que solo podían llamarla para saber cómo estaba. En sus últimos días, la esposa de don Miguel tuvo que quedarse en el hospital, aunque ansiaba regresar a casa para encontrar un poco de paz. Pero por temor a que su muerte causara molestias a sus hijos al tener que trasladar su cuerpo al pueblo, decidió, entre lágrimas, soportar su situación. Ella solía decirle a don Miguel: «Ojalá solo hubiéramos dado una parte de nuestro patrimonio a los hijos, y hubiéramos guardado algo para comprar un terrenito en el pueblo. Podríamos haber vuelto, cerca de nuestros vecinos, para estar en paz». Al recordar esos momentos, don Miguel aún no puede contener las lágrimas. Piensa que, tal vez, si hubieran estado en el pueblo, su esposa no habría tenido que partir en soledad. Ahora, solo le queda vivir junto a su hijo, pero siempre se siente vacío. Sus nietos están en la escuela, y no hay oportunidad de compartir tiempo con él. Sus hijos están ocupados con el trabajo, y rara vez tienen tiempo para conversar. Cada noche, don Miguel baja al área común del edificio, se sienta a mirar el cielo y recuerda el futuro. Le preocupa que, cuando llegue su momento, solo desea poder descansar en paz en su tierra natal. El arrepentimiento de haber vendido todo en el pueblo para seguir a sus hijos a la ciudad sigue atormentando su corazón. Queridos oyentes, la realidad es que muchas personas mayores también desean vivir cerca de sus hijos, y los hijos, a su vez, quieren llevar a sus padres a la ciudad para cuidar mejor de ellos. Sin embargo, no pocas historias tristes han surgido de estas situaciones. Muchos piensan que solo asegurando el bienestar material de los padres es suficiente para expresar gratitud, pero lo cierto es que lo material es solo una parte. Lo que realmente importa es la atención, el cariño y el vínculo cercano. A veces, lo que los padres necesitan no son cosas lujosas, sino solo unas palabras de afecto, pequeñas conversaciones sobre la vida diaria. Sin embargo, los hijos suelen olvidar esta simpleza, lo que hace que sus padres se sientan desolados incluso en el hogar de sus propios hijos. Este martes, fui a ver a doña Luisa, una cliente mayor que quiere vender su terreno para cubrir sus gastos médicos. De regreso, me invadió la tristeza al pensar en su historia. Este año, doña Luisa tiene más de 70 años. Su esposo falleció hace casi 10 años. Ella tiene 2 hijos, ambos con familias estables. En su juventud, doña Luisa y su esposo trabajaron arduamente, no solo para cuidar a sus hijos, sino también para ahorrar algo de dinero. Su familia era envidiada por muchos, pues tanto don como doña eran previsores. Cada peso ahorrado lo invertían en terrenos. A cada hijo se le dio una casa cómoda, y además, doña Luisa conservaba algunas propiedades para el futuro. De forma inesperada, su esposo enfermó y falleció prematuramente. Debido a que durante años habían puesto todo su esfuerzo en comprar terrenos y construir una casa, doña Luisa no tenía mucho dinero ahorrado ni pensión. Los años de trabajo intenso para cuidar a sus hijos la hicieron envejecer antes de tiempo, y las enfermedades comenzaron a aparecer. Después de la muerte de su esposo,
Doña Luisa quedó destrozada. Incluso sufrió un leve derrame cerebral que afectó su movilidad. Temiendo quedarse sola en su vejez, llamó a sus hijos y les repartió algunas propiedades, además de las casas que ya les había dado. Su hijo mayor vivía con ella, así que le dejó una parte mayor, pensando que era justo y que así sus hijos podrían cuidarla con mayor tranquilidad.